A lo largo de la mañana están saliendo las violencias a través de las redes sociales, a través de las redes, ¿no? Indudablemente cada cual tenemos dentro de nuestros ámbitos de trabajo nuestro propio matiz y nunca nos solapamos, simplemente incidimos en la existencia de esa violencia. Y en torno a cuando nos autodefinimos como feministas, el estigma que tiene la denominación y cómo somos sancionadas las mujeres que nos identificamos como feministas. Feminismo implica pues, promover la igualdad entre varones y mujeres. Desde ese concepto, dices, bueno, pero si el feminismo es eso, yo soy feminista, pero no me llames feminista. Bueno, pues yo creo que las realidades hay que nombrarlas por su nombre, hay que las interpretaciones que cada cual haga, ese es su problema, pero desde una construcción realista de lo que refleja la realidad, somos mujeres y varones comprometidos y comprometidas con la igualdad entre varones y mujeres, con lo cual somos feministas y yo me reivindico siempre, o sí me presento como feminista, aunque a veces también el estigma procede de entornos muy cercanos, profesionales o personales, pero bueno, cada cual se cuenta la historia como quiere y yo he decidido contármela desde ahí. Por último, en este momento de la mesa nos va Mercedes Hernández, ella es presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala. Ella visibiliza su origen, nació en el Quiché, Guatemala, zona donde las acciones bélicas contra la población durante el conflicto armado interno alcanzaron el rango de genocidio. Ella es sobreviviente de esta guerra. Yo creo que el compartir con nosotros y nosotras esta parte de su biografía sí que nos va a permitir, cuando estamos hablando de cómo se utiliza a las mujeres en la zona de conflicto y cómo ella, a partir de esa experiencia, va cultivándose intelectualmente, es experta en derechos humanos, género y violencia de género, posee una formación muy amplia en las temáticas de derechos humanos, de violencia, de igualdad, y eso sí que le hace otra vez ensamblar el conocimiento y la experiencia o la sabiduría, que eso sin duda alguna nos dejará, bueno, pues, nos permitirá compartir desde lo que ha vivido y cómo ha ido construyendo y cómo ahora está haciendo visible las reivindicaciones en pro de la igualdad. Pues muchas gracias, Mercedes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación tan cariñosa. Estoy muy contenta nuevamente de estar acá con todas ustedes, con todos ustedes, muy feliz de volver a compartir este espacio donde creo que aprendemos tanto, no solamente ustedes, sino quienes estamos de este lado de la mesa, al poder encontrarnos, al poder escucharnos, y por lo mismo quiero darle muchas gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha por promover este tipo de eventos que sin lugar a duda benefician nuestro quehacer colectivo respecto a la lucha contra la violencia hacia todas las mujeres. Bueno, yo voy a hablarles un poco de algunas zonas que quizá a la mayoría de ustedes les resulten un poco lejanas. Voy a hablar de Guatemala básicamente, que es mi país, donde nací, pero en realidad el tema del que voy a hablarles, ustedes pueden asimilarlo a otros conflictos armados del mundo que les suenan mucho más por ser mucho más actuales. Por ejemplo, estoy totalmente convencida de que la mayoría de ustedes han escuchado hablar sobre el conflicto armado en Colombia, ¿cierto? En algún momento han escuchado hablar sobre las FARC, sobre una mesa de negociación que está teniendo lugar en La Habana, etc. Entonces, yo voy a hablar sobre estas violencias de las cuales han hablado mis compañeras que me han antecedido en la mesa, y ellas las han enfocado generalmente desde el ámbito microsocial. Yo voy a hablar de cuando estas violencias se exacerban en un momento de anomalía social que solemos llamar conflicto. Cuando esa anomalía social, esos combatientes están armados, entonces hablamos de un escenario de conflictividad armada. Esos van a ser los escenarios en los cuales vamos a transitar en este momento. Voy a hablarles un poco, si nos da tiempo, sobre la búsqueda de justicia también frente a esas violencias. Entonces, ustedes ya de entrada pueden ver, esta es una mujer utilizando el traje regional de la zona donde ella nació, brindando declaración, y esta es una imagen absolutamente histórica, brindando declaración en un juicio. Y ustedes se preguntarán por qué es una imagen totalmente histórica. Bueno, por muchísimos motivos. El primero de ellos tiene que ver con las violencias que se han enumerado en esta mesa, que son aquellas que se han perpetrado contra los cuerpos de las mujeres, pero que generalmente se invisibilizan y no se habla de ellas como violencias. Cuando las mujeres además luchamos contra la impunidad, raras veces, muy raras veces,
conseguimos, y ahí están la mayoría de sentencias que así lo demuestran, que esas violencias sean tenidas en cuenta. Lamentablemente, cuando hablamos de la violencia sexual más concretamente, lo que nos vamos a encontrar es una enorme cantidad de jueces, de fiscales, de operadores jurídicos y antes de ellos, de personas que se dedican al trabajo psicosocial, si me permiten la expresión, con mentalidad de violadores. Y este ha sido el escenario mundial. Cuando esas violencias que están en lo microsocial y en lo individual en la cabeza de cada uno de los perpetradores se trasladan a estos escenarios de conflicto, ese es más o menos el resultado que hemos tenido. ¿Qué ha pasado? Ustedes tuvieron un conflicto en Europa, la guerra de los Balcanes, que si la analizan en profundidad encontrarían enormes similitudes, porque al final de cuentas quienes hemos tenido la enorme oportunidad de trabajar en distintos países nos hemos dado cuenta de que la historia es exactamente igual. En Palestina, ahora mismo en Siria, por ejemplo, que es exactamente la misma historia en Colombia, en el Congo, etcétera, y ahí donde ustedes vayan a ver van a encontrar en los escenarios de conflicto unas modalidades de violencia que se van a exacerbar. Pero esto no quiere decir ni mucho menos que sean violencias que perpetran solamente unos combatientes sobre los cuerpos de las mujeres que consideran del enemigo. Las mujeres habían sido, en todos los conflictos armados del mundo, violadas, abusadas, asesinadas antes del conflicto, durante el conflicto y lo son también después del conflicto. Y esta es una realidad latente en todas las sociedades. Les voy a hablar, como les decía, un poco de Guatemala y de algunas de las violencias que marcan, sobre todo, la estadística en nuestros países. El feminicidio y la violencia sexual. Y les voy a hablar un poco también del tiempo, algunas reflexiones que ya he tenido la oportunidad de compartir otras veces en esta misma universidad y otras pues que son un poco más novedosas en el ámbito de la lucha contra la impunidad. Bien, tenemos una cifra en Guatemala que me gusta mucho compartir con estudiantes para que vean cómo este continuum de violencias, ese hilo de continuidad se mantiene a lo largo del tiempo. En Guatemala tuvimos un conflicto armado que duró casi 40 años. En este conflicto armado, más de 100.000 mujeres fueron violadas. Pero también tuvimos otras modalidades de agresión que se han trasladado al presente. Y ese presente nos ha dejado cifras como que 700 mujeres son asesinadas cada año en Guatemala. Esto nos da un saldo de más de 2 mujeres asesinadas cada día. Imagínense ustedes un lugar en el mundo donde en los conflictos armados como en Colombia es mucho más peligroso nacer mujer que ser combatiente. Y aquí les doy una cifra como ejemplo. Cada mes en Colombia son asesinadas 63 mujeres frente a 21 combatientes, es decir, soldados que son asesinados. Es decir, en un escenario aún de conflicto armado latente, aún en escenarios de fuego cruzado, es mucho más peligroso nacer mujer que el hecho de ser combatiente directamente, es decir, participar abiertamente de las hostilidades. Aquí tienen ustedes que, sobre todo para quienes se dedican al trabajo psicosocial o se van a dedicar a él y evidentemente van a trabajar en algún momento, esperemos que no en España, sino en los conflictos armados que ojalá estén por cesar en el mundo, van a trabajar con víctimas y sobrevivientes de agresiones sexuales, de violencia feminicida, etc. Aquí tienen, y les dejo más que todo la pintura para que ustedes puedan ver cómo se ha trabajado en uno de los elementos esenciales con los cuales se empieza a saber de la violencia contra las mujeres, que es la recuperación de la memoria histórica de las agresiones. Y ustedes han escuchado hablar infinitas veces de la necesidad de la memoria, de hacer memoria sobre las violencias contra las mujeres y demás. Pero imagínense ustedes países, por ejemplo Guatemala, con más de 25 idiomas, donde el idioma oficial es el idioma de los jueces, de los psicólogos sociales, el idioma de las y los operadores de justicia, etc. ¿Cómo empezaron a rescatar esa memoria para saber qué era lo que las mujeres sentían, lo que las mujeres pensaban, para saber dónde ubicaban a los agresores durante el conflicto armado? Bien, pues las mujeres empezaron a trabajar con unos equipos psicosociales que se dedicaron a que ellas pudieran plasmar a través de pinturas como esta que ven ustedes
esas memorias. Y creo que la pintura es totalmente explícita cuando dice quiénes son los perpetradores. Y habla de muchas otras cosas también esta pintura. Habla de la manera en la que ellas pudieron hacer las acciones de resiliencia y empezar a mirar juntas hacia el futuro y construir esa memoria individual y colectiva de qué había ocurrido con sus cuerpos y con las violencias. Aquí tienen otra manera también de recuperación de memoria histórica, que fue el hecho de crear algunas esculturas, y ustedes se pueden dar cuenta de lo que significa para estas mujeres 30 años después, la sombra latente de los perpetradores. De ahí que cuando hablemos de violencia sexual en los conflictos armados y de otras modalidades de violencia, generalmente se diga que las mujeres tenemos una legitimidad muy especial para impugnar el discurso de los actores armados, porque las mujeres somos las víctimas de la mayor parte de esas violencias que son entre hombres, pero que se ensañan especialmente contra los cuerpos de las mujeres. ¿Cómo se ensañan contra los cuerpos de las mujeres? Pues evidentemente no solamente hay agresiones sexuales, hay otra modalidad de crímenes, y esta es una palabra que en el Estado español cada vez se escucha más también, y son los feminicidios. ¿Han escuchado esta palabra? ¿Les suena? Han escuchado muchísimas veces el término violencia de género, ¿a que sí? Cuando se asesina a una mujer. Sí, y ahí veo a todas las cabecitas asintiendo. ¿Qué es lo que pasa con el término violencia de género? El término violencia de género es fantástico porque hace alusión a una violencia que antes estaba totalmente invisibilizada y dice por qué se comete esa violencia, es decir, que se basa en el género de las personas, esa construcción cultural que nos hace convertirnos en hombres o convertirnos en mujeres. Pero hay una cosa que no dice y que es esencial, no dice de qué género es la violencia y no dice quién la padece. Y por eso, sobre todo si ustedes miran hacia Latinoamérica o si miran hacia Italia, encontrarán un tipo penal que se ha ido creando fruto de estas reflexiones sobre la importancia de decir quién era la víctima y sobre la importancia de hablar de quiénes es todavía la violencia, es decir, de los hombres. Se creó este término que se llama feminicidio y que está teniendo una enorme aceptación en los ámbitos legales por la solidez con la cual está construido, y si quieren en otro momento podemos hablar más profundamente de esto. Sobre los feminicidios, no son una realidad actual, no son una realidad del presente, es una realidad que viene de que hay autoras que dicen que se confunde con el tiempo de la especie humana. Pero ¿cómo funcionan los feminicidios en los escenarios de conflicto armado? Ustedes tienen ahí en la pantalla una gráfica en la cual se van a encontrar una curva. Si ustedes siguen la línea verde, van a mirar que en pleno conflicto armado en Guatemala, los asesinatos de hombres, los homicidios de varones, empezaron a descender frente a la cantidad de asesinatos de mujeres que iban en ascenso. Y una se pregunta, si los combatientes de un lado eran hombres y los combatientes del otro lado también eran hombres, ¿por qué la mayoría de personas asesinadas eran mujeres? ¿Cierto? Bueno, resulta que más o menos hasta el siglo XIX, por poner una fecha, que no es precisa en todos los lugares del mundo, las guerras eran más o menos eso que conocemos como un pacto de caballeros. Realmente lo eran. Los hombres tenían la deferencia, hasta, si me permiten el término, la generosidad de matarse murallas afuera de las ciudades. Y ustedes, sobre todo en estas zonas donde tienen todavía vestigios de ciudades amuralladas, encontrarán que esa muralla dividía lo que era considerado intocable, que era el interior de las ciudades, ¿cierto? Y hacia afuera de esas murallas los hombres permanecían en combate. ¿Qué ocurre? Que esta ya no es la modalidad de guerra que impera. Ahora mismo, si ustedes ven, y esto lo ven todos los días cuando ven el telediario, ven que los bombardeos, por ejemplo, sobre la población siria son indiscriminados, absolutamente indiscriminados. ¿Esto qué quiere decir? Que esas modalidades de guerra o esa manera de concebir la guerra o los conflictos armados ya no nos sirven, son totalmente caducas. Y esto, quienes estudian Derecho lo saben que tenemos una enorme cantidad de personas desprotegidas del marco de la ley precisamente porque se quedan fuera de esa concepción que la ley tiene sobre lo que es el conflicto armado. Incluso cuando hablamos de conflicto armado interno, que es con lo que nombramos realidades como la de Guatemala o como la de Colombia, nos cabe cuestionarnos, ¿realmente seguimos hablando de conflictos armados? Porque las armas con las cuales se asesinó a las personas en Guatemala no eran de fabricación guatemalteca. Los capitales con los cuales se financia la guerra ya no son internos.
Estamos actualmente en unas modalidades de conflictos que, aunque los llamemos internos, realmente empiezan a desvanecer esas líneas, porque la financiación de las guerras y otros muchísimos factores ya no son de carácter que podríamos decir doméstico, sino absolutamente transnacional. Y de ahí la importancia, y esto por supuesto sus profesores, sus profesoras lo atisban, de que ustedes se acerquen a estas otras realidades. Cuando hablamos del conflicto armado en Colombia, pero igual que cuando hablamos de toda la violencia a lo largo y ancho de Latinoamérica, estamos obligados y obligadas a hablar, por ejemplo, del mercado de las armas. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver España con el conflicto armado, por ejemplo, de esa famosa guerra contra las drogas en México. Pues tiene que ver todo. Porque a pesar de que la mayoría de armas con las cuales se asesina a las personas desde México hacia abajo, es decir, en Mesoamérica y América del Sur, la mayoría de armas, más del 55%, son de fabricación estadounidense. Pero resulta ser que España se ha consolidado ya, si no estoy mal, como la quinta o la sexta potencia armamentista del mundo. Es decir, las armas que se producen aquí están asesinando personas en otros lugares. Y por eso ya no podemos hablar de estas modalidades de conflictos que solo tienen que ver con las personas de una determinada región del mundo. ¿Qué ocurre con estos conflictos también? Bueno, cuando nos trasladamos a la actualidad nos damos cuenta de que cuando hay determinadas poblaciones que convirtieron en población objetivo a las mujeres, pues evidentemente lo que vamos a tener es que esa realidad se va a trasladar a la actualidad. Estábamos hablando de un conflicto armado, el de Guatemala, que duró unos 36 años, y el armisticio, porque me gustaría llamarle paz, pero en realidad la paz es otra cosa. El armisticio, es decir, el cese del fuego, ocurrió en 1996 y, sin embargo, la cantidad de mujeres que tenemos asesinadas a día de hoy son, como les decía antes, más de 2 por día. Entonces, aquí cabe preguntarnos, ¿realmente hemos tenido o tenemos las mujeres tiempos de paz? No los tenemos. Y aquí hay un elemento esencial. Resulta ser que si más de 100.000 mujeres fueron agredidas sexualmente, con todas las modalidades de violencia sexual que ustedes se puedan imaginar durante el conflicto armado en Guatemala, y también vimos que se asesinaba, que hubo un momento en el que incluso se asesinaba a más mujeres que hombres. ¿Qué pasó entonces con los perpetradores de esas violencias? ¿Dónde están? ¿Fueron a la cárcel? ¿Fueron condenados por los hechos de violencia que perpetraron contra las mujeres? Definitivamente no. Definitivamente no. El 99% de estos perpetradores de estas violencias quedaron diluidos en la sociedad civil. Resulta que eran hombres, la mayoría de ellos jóvenes, porque la guerra es un asunto de los hombres jóvenes, porque son los chicos jóvenes los que generalmente van a las filas a combatir. Bueno, resulta ser que la mayoría de estos jóvenes habían sido reclutados para la guerra incluso cuando eran niños y aprendieron la pedagogía de la violencia. Fue todo lo que aprendieron. Ellos fueron instruidos para matar, para agredir sexualmente dentro de la propia estructura del Estado, que se convirtió en un Estado infractor. No les voy a contar mucho más sobre cómo operan estas violencias, pero si es necesario, no les voy a leer la cita porque es bastante compleja, que ustedes puedan observar en la lámina que hay algunas autoras que dicen, y de esto hablaban las personas que me precedieron también, de que generalmente crímenes que tienen que ver contra la vida de las mujeres o contra su libertad sexual o contra su indemnidad sexual son unos crímenes que tienen que ver, por supuesto, con el cuerpo de las mujeres, pero no solamente con el cuerpo de las mujeres. Autoras como Rita Laura Segato dicen que en todos los crímenes de poder hay unos interlocutores en sombra. Entonces ella dice que cuando se comete una agresión contra una mujer, pues por supuesto hay un verdugo en un eje que ella llama vertical de la comunicación, hay un verdugo que le habla a la víctima. Le habla a la víctima y la reduce en ese gesto violento a esa condición de víctima. Pero también hay un diálogo entre pares. Y cuando yo escuchaba hablar sobre la prostitución, por supuesto le encontraba muchísimas similitudes, porque en general los actos de consumo de prostitución son un acto que equiparan a la mayoría de hombres entre sí. Es decir, es una modalidad, es un diálogo no directo, esto es una ficción, evidentemente, es un diálogo que mantienen los hombres con otros hombres, pero que ese diálogo se perpetra a través de los cuerpos de las mujeres. ¿Para qué consumen los hombres prostitución? Esa es la pregunta. ¿Por qué asesinan a mujeres
en eso que se conoce dentro del narcotráfico como el ajuste de cuentas, ¿sí? Entonces, cada vez que se ha estudiado la violencia sexual contra las mujeres, tanto en el ámbito de la pareja o en violaciones que se cometen por las calles individualmente y demás, siempre se habla de que en realidad los hombres están cometiendo un crimen de poder en el cual le hablan a esos otros interlocutores en sombra. ¿Quiénes son esos interlocutores en sombra? Son otros hombres frente a los cuales se demuestra la valía masculina en base al expolio y en base a la violencia contra las mujeres. Es decir, en resumen, la violencia contra las mujeres es una manera, es una pedagogía de construir la masculinidad tal como la conocemos a día de hoy. Y la masculinidad tal como la conocemos a día de hoy es una masculinidad que incluye sí o sí elementos profundamente violentos para construir eso que llamamos convertirse en hombre, ¿no? Bueno, respecto a estas violencias podríamos hablar muchísimo y toda la mañana evidentemente, pero yo quería mostrarles simplemente algunas fotografías de estas mujeres que han sido víctimas de esas agresiones por otros elementos que hay que tener en cuenta definitivamente. Ellas no solamente fueron abusadas, violadas, asesinadas por el hecho de ser mujeres, lo fueron también por el hecho de estar adscritas a un grupo, por haber nacido al interior de un grupo étnico. Y por eso es que hablamos de genocidio, ¿sí? Entonces, no se puede en ningún momento desvincular, cuando se habla de prostitución, ustedes escucharon hablar en algunos momentos, en muchos momentos, de dinero. No se puede dejar de hablar de los recursos económicos cada vez que se habla de esa modalidad de temas, es decir, de una determinada cantidad de población que puede estar en riesgo de mayor vulnerabilidad por el hecho de estar empobrecida. Esto quiere decir que tenemos que analizar muchísimos otros factores más allá del género cuando analizamos la violencia contra las mujeres. Es decir, tenemos que analizar el origen étnico, tenemos también que analizar la situación económica de las personas y tenemos que analizar, por supuesto, si son hombres o si son mujeres y quiénes son los perpetradores o no de esas violencias. A esto es a lo que muchísimas feministas llamamos un enfoque interseccional. Y si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de feminicidio, generalmente hablamos de una modalidad de violencia en la cual convergen tres lógicas: la lógica colonial, la lógica patriarcal y, por supuesto, una lógica capitalista salvaje que convierte los cuerpos y las vidas en absolutamente prescindibles. Y ahí es precisamente a donde quería llegar para finalizar. ¿Por qué estas vidas son consideradas prescindibles? Generalmente son consideradas prescindibles porque son vidas sobre las cuales ha habido una enorme carga de estigmatización. ¿Qué es lo que es el estigma? ¿Esta palabra les suena? Porque la mayoría, aunque no la hayamos analizado, podemos comprenderla en nuestra propia piel, sobre todo las mujeres. Las mujeres hemos sido estigmatizadas. Aquí se ha hablado, por ejemplo, del estigma de ser feminista, y bueno, ya sabemos que siempre ha habido nostálgicos del pasado. El feminismo es absolutamente vanguardia y es una tradición intelectual, con lo cual, pues evidentemente solamente puede tener enemigos y detractores dentro del paletismo intelectual, pero se estigmatiza. ¿Por qué se estigmatiza? ¿Por qué se estigmatiza a la población? Para hacerla prescindible. Cuando dentro de la normativa legal hablamos de lo que es un bien jurídico protegido, hablamos, ya la palabra lo dice, de algo que se considera, lo primero, un bien, y que por ser bien, ese bien es digno o merecedor de una determinada protección. Lo que ocurre con el estigma es que hace que socialmente impere una idea en la cual se decae de esa condición de bien jurídico protegido. Esa es la función esencial del estigma. Y por eso la enorme estigmatización de la población indígena en muchísimos lugares del mundo, y ustedes lo estarán viviendo ahora en esta cruzada que hay contra el Islam. La enorme estigmatización de estos grupos religiosos que hacen que nos sea infinitamente más fácil, a la sociedad occidental por lo menos, admitir que haya bombardeos indiscriminados contra la población en general, algo que no permitiríamos jamás en Europa. Y les pongo un ejemplo sobre el estigma. Respecto a la situación que estamos viviendo, por traerlo a la actualidad, ahora mismo ustedes ven que frente a los atentados en París, que por supuesto los condenamos todos y todas las personas que tenemos conciencia de humanidad,
Lo que encontramos fue un bombardeo masivo e indiscriminado al día siguiente por parte de Francia a lo que consideró la población enemiga. Cuando Europa atravesaba uno de los episodios más oscuros de su existencia con el nazismo, jamás se pensó en bombardear a Alemania indiscriminadamente. Se pensó en desprestigiar, por supuesto, como no podía ser de otra manera, esa ideología nazi, y se llevó a los nazis a juicio. Y esta fue la manera en la cual se individualizó la responsabilidad de los autores. ¿Para qué? Para llevarlos frente a la justicia. Eso no se está haciendo ahora mismo con Siria. ¿Y por qué no se hace? Porque son poblaciones a las que hemos denominado población objetivo. ¿Por qué? Porque le hemos estigmatizado como tal. Y por eso hacemos que sean vidas consideradas prescindibles. Bien, esto que es tan fácil de entender cuando lo miramos entre unos pueblos y otros, no ha sido tan fácil de entender en el caso de los hombres y de las mujeres. Las mujeres, si ustedes estudian a Rousseau, padre de lo que hemos considerado democracia y de lo que hemos considerado modernidad en Europa, si ustedes van a la mayoría de autores de esto que consideramos el Estado moderno, se van a encontrar con que eran profundamente misóginos, y tienen unas frases que aquí podríamos hacer un listado infinito, pero que son tal grado de insulto a la inteligencia humana y sobre todo contra las mujeres que no vamos a enumerarlas. Sin embargo, los consideramos, pues bueno, estos grandes pensadores, ¿no?, que dieron argumentos de por qué las mujeres no debían, por ejemplo, gobernar, de por qué las mujeres no podían ir en las listas de los partidos políticos, de por qué las mujeres, o sea, toda esa ideología misógina que hemos heredado hasta el día de hoy está también asentada allí. Y las mujeres hemos tenido esa historia a lo largo y ancho de toda la humanidad en todo el planeta. No encontrarán ustedes un solo país en el mundo, incluso si miran hacia los países hacia los que solemos ver siempre, ¿no?, como los países nórdicos, como ejemplos de igualdad, no encontrarán un solo país que haya hecho realmente las tareas y que haya hecho realmente los deberes respecto a las mujeres. Es decir, las mujeres hemos sido la población más estigmatizada en todo el mundo, y con ello nos hemos convertido en la mayoría de víctimas que no merecen ser lloradas, como dice la autora Judith Butler. Víctimas por las cuales no se hace duelo social. Víctimas por las cuales no ven ustedes que se hagan funerales de Estado. Y esto cuando ya la víctima ha sido asesinada. Pero es que yo no quiero un funeral de Estado, lo que quiero es que no me maten. ¿Cierto? Bueno, las mujeres hemos constituido ese grupo de población totalmente prescindible, sobre la cual no se ha hecho duelo social, y aquí sí quiero leerles una cita, espero que ustedes me puedan seguir, me voy a ir hasta el final de la presentación, porque lo que en realidad necesitamos es que la vida de las mujeres, cuando es atacada, pueda suscitar eso que ustedes acá en la Facultad de Ciencias Sociales estudiarán, que llamamos duelo social. Es decir, que la población se pueda conmover, remover e indignar a tal punto con cada asesinato contra una mujer que la convierta, por supuesto, en una víctima digna de ser llorada. Y aquí quiero leerles dos frases bastante cortas de la autora Judith Butler de cómo ella explica cómo ocurre esta distribución que hacemos del duelo. Y ella dice que la distribución diferencial de la posibilidad del duelo entre pueblos tiene implicaciones que atañen a cómo y cuándo sentimos disposiciones afectivas con consecuencias políticas, es decir, cuando nos indignamos generamos consecuencias políticas, como el horror, la culpabilidad, el sadismo justificado, la pérdida y la diferencia, y a cuándo no podemos sentirlas en absoluto. Y dice también Butler que las formas de racismo y machismo, agrego yo, instituidas y activas a nivel preceptivo, tienden a producir versiones icónicas de poblaciones que merecen ser lloradas en gran medida, y otras cuya pérdida no es tal y las mantenemos como merecedoras del dolor y evidentemente de la muerte. Y esta ha sido la historia de las mujeres, y precisamente son jornadas como esta las que deben remover la conciencia de todos y de todas para poder hacer duelo social por las mujeres de Colombia, por las mujeres de Guatemala, por las mujeres de Ciudad Juárez y, por supuesto, como no, por las más de 70 víctimas que la violencia contra las mujeres se cobra cada año en el Estado español. Muchas gracias.